la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigas, amigos, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Hoy vamos a iniciar de una forma extraña porque así terminó, de una forma abrupta, extraña, la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo parece indicar que sonó la alarma, la alerta sísmica, pero ponme el mapa, mi querido Toño. Todo parece indicar que se trató de una falsa alarma, ya que el buen Toño Ruiz, mi compañero y amigo, quien está en los controles de la nave, nos está mostrando en estos momentos imágenes, el mapa del Instituto Sismológico Nacional en Estados Unidos, y no reporta ningún sismo, ningún movimiento en México. Y mi querido Toño, pues vaya que si nos sacaron un buen susto. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice: con permiso, ahí nos vamos, se termina la mañanera, les pide que salgan a los colegas, a los trabajadores, a todo el mundo en Palacio Nacional ordenadamente. Pero bueno, siempre en la Ciudad de México cualquier situación de esta le pone los pelos de punta a cualquiera. Esta vez se aplica esa de ¿dónde te agarró el temblor? Bueno, pues a nosotros nos agarró en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Todo indica que sonó la alarma sísmica, como bien dice Vicente Serrano, pero en efecto aquí el servicio sismológico, geológico, disculpe ustedes así, de los Estados Unidos no reporta un sismo hasta el momento. Y mire, no desconfíe, esta es la autoridad mundial para los sismos, para los terremotos, porque tienen, bueno, ellos sus mediciones en todo el mundo, y cuando ocurre un sismo en todo el mundo, en cualquier parte del mundo, ellos son los primeros en reportarlo, ellos son a los que podemos voltear a ver. Ahí lo tenemos en pantalla, no ocurrió ningún sismo. Faltaba una pregunta nada más para que concluyera la conferencia mañanera, y pues uno podría decir también que lo salvó la campana López Obrador para terminar de contestar, pero no era una pregunta tan difícil, ¿no? Entonces, bueno, no, en ese sentido ya se le había pasado el tiempo al presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos ya con chascarrillos, ya que parece que no pasó a mayores, dicen que solo así con una alerta sísmica se ponen de pie algunos periodistas que participan en la mañanera ahí en Palacio Nacional. Y quien estaba en el interior es nuestro corresponsal, Rafael Herrera, quien como todas las mañanas se enlaza con nosotros vía Skype en vivo y en directo. Mi querido Rafa, ¿cómo te fue con el susto? Ya me imagino que pues se generó cierto alboroto al interior de Palacio Nacional con esta situación. Hola Vicente, Toño, todo el equipo de Sin Censura, y sobre todo muy buenos días a toda la gente linda que nos está escuchando. Pues sí, efectivamente, Vicente, sí sonó la alerta sísmica de Palacio Nacional. Me informan que solamente sonó la que está en Palacio Nacional y que fue una falsa alarma, y como dices, fue un chascarrillo para decir: vámonos presidente, ya se acabó la conferencia. Hay que dar las noticias sin censura. Entonces, pues afortunadamente, digo, qué mala onda que terminó así la conferencia, porque pues así se reportará en muchas partes del mundo la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de todos los mexicanos, pero que todos están bien, que no pasó a mayores, Toño. Y bueno, yo quiero preguntarle a Rafa, a Vicente, bueno, primero a Rafa, ¿cuál fue la última pregunta? ¿Qué fue lo que se dijo en esa última pregunta? Porque ya van a empezar en estos momentos todos a decir: ay, es que seguramente activaron la alarma sísmica, la alerta sísmica, con tal de que López Obrador no contestara su pregunta. ¿Qué fue lo que le preguntaron a López Obrador en su última pregunta y que estaba contestando en esos momentos? Le estaban cuestionando que precisamente en estos momentos, Toño y Vicente, hay una conferencia de prensa por parte de Ricardo Monreal, donde él ya afirma que ya se aprueba la Guardia Nacional y que va a ser un mando civil, a lo cual le cuestionaban al presidente que si estaba conforme, y en ese momento sonó la alerta sísmica, pero antes de eso les había dicho que se quería esperar y que mañana
dependiendo del resultado de la votación y cómo votaron, él iba a dar su pronunciamiento en base al resultado, claro. Oye, Rafa, ya adelantó el presidente que la de mañana será una mañanera muy breve, así lo dijo el presidente, esas fueron las palabras que utilizó, y tal vez por eso hoy se alargó más de 2 horas de mañanera. No sé si para bien o para mal, no sé qué dirían los colegas que en ocasiones se quejan de todo y por todo. Más que nada, Vicente y Toño no lo vieron a mal, la verdad, vieron algunos colegas que qué bueno que le estuvo dando revuelo a las preguntas, incluso del lado donde estábamos nosotros, no sé si porque le íbamos a preguntar y le íbamos a dar seguimiento de la pregunta que tenemos pendiente para el tema migrante, Vicente, de esta iniciativa de redes sociales, pero parece que nos volteaba a ver y decía, no, por acá, y solamente le estuvo preguntando de su lado derecho y en la parte del centro. Me llamó mucho la atención porque ahora sí no volteó para donde estábamos nosotros. Desconozco el motivo, Vicente y Toño. Oye, Rafa, ya que tocas el tema, hay que decirlo, mañana se acaba la semana laboral. Mañana se acabaría la semana en la que nos prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador presentar el plan de apoyo y protección a los migrantes. Sería la segunda semana. A mí me lo prometió la semana antepasada. Luego tú le insististe porque no se había dado nada y dijo que Marcelo Ebrard andaba en Uruguay, pero se comprometió a que esta semana, bueno, vamos para viernes y el secretario de Relaciones Exteriores sigue sin presentar ese plan con el que se comprometió con Sin Censura, específicamente con Sin Censura, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, Vicente, hay que darle seguimiento a esa pregunta, es beneficio para todos nuestros hermanos migrantes que tengan ese apoyo, esos beneficios, no solamente para los adultos, sino también para sus hijos, sean nacidos o no en Estados Unidos. Te comento que por buena fuente, por parte de Comunicación Social, hoy estuvo Marcelo Ebrard aquí en Palacio Nacional, incluso se alcanzó a asomar. Yo pensé que iba a salir, pero no salió. Y vamos a esperar mañana. Yo espero que nos dé esa respuesta el presidente como se comprometió. No dudo de él, pero vamos a seguir con esa iniciativa, Vicente. Para las personas que a lo mejor no están al pendiente del seguimiento que le estamos dando, nosotros, su servidor, estuvo en la mañana hace 2 semanas y le preguntó cuál era el plan para esos paisanos, en este caso acá en Estados Unidos, que se quejan del trato en consulados, que están regresando o están siendo deportados, cómo se les va a incluir en los programas sociales, cómo hacerle frente a Donald Trump acá por parte de la comunidad. Y el presidente, entre otras declaraciones que fueron muy contundentes, muy fuertes, muy puntuales, dice que se va a tratar al mexicano que regresa como cualquier otro mexicano porque tiene todos los derechos, incluso los hijos de esos paisanos, que básicamente entiende la situación de los mexicanos acá, sobre todo en Estados Unidos, y que por eso iba a presentar en los próximos días, me dijo hace 2 semanas, el plan de protección y apoyo a los migrantes. Bueno, como no se dio en esos días que siguieron, Rafa Herrera, nuestro corresponsal, le vuelve a señalar ¿para cuándo? Y además le incluimos una petición que nos han hecho muchos mexicanos acá en Estados Unidos, si se les puede incluir en estas consultas ciudadanas para que también voten los mexicanos en el extranjero, que ya pueden votar por presidente, y miles de ellos votaron por Andrés Manuel López Obrador para el 1 de julio. Bueno, en esa estamos, ¿no, Rafa? Nada más para que quede claro, no buscamos ni siquiera una confrontación ni la polémica, simple y sencillamente es darle seguimiento a las promesas del presidente, punto y aparte. Así es, Vicente, es una promesa que veo muy positiva para los hermanos migrantes, que ellos, yo te puedo decir que, si no más recuerdo, fue el 92% de los migrantes que votaron en Estados Unidos a favor de López Obrador, por datos del INE. Entonces creo que le tiene que dar prioridad, creo que ellos tienen derecho a que participen en las consultas,
que se les pueda dar ese voto electrónico que tanto han buscado para que puedan votar en el extranjero, y sobre todo, Vicente y Toño, que tengan esa facultad de cuando regresen o lleguen a ser deportados por ser indocumentados, tengan la capacidad y tengan ese derecho para que puedan tener aquí a sus familias y puedan salir adelante. Creo que es un compromiso válido, creo que es un compromiso que debemos de darle seguimiento por el bien de todos los mexicanos. Ellos aportan 33,000 millones de dólares al año, y yo creo que hay que darles ese beneficio cuando regresan aquí a México. Y otra cosa importante, perdón, Toño, adelante. No, discúlpame, Vicente, lo que quiero decir aquí es que el tiempo se acaba, que la realidad aquí es que para muchas personas, para muchos mexicanos, el tiempo se les acaba, y se les acaba por el caso de este lunes. Un mexicano en custodia de las autoridades de inmigración en la frontera, ahí en Texas, se quejó 2 veces de dolores, le pidió 2 veces a inmigración, a la migra, que lo llevaran al hospital, no lo hicieron, murió en custodia de las autoridades de inmigración. Y bueno, pues esto se pudo haber evitado si verdaderamente hubiera una defensoría en los consulados y embajada de México en Estados Unidos. Necesitamos verdaderamente una protección para los paisanos. Ahora, la responsabilidad del gobierno de López Obrador es del 1 de diciembre para acá, entendiendo que el abandono, la simulación viene ya de varios sexenios, sobre todo en el último sexenio en el que Peña Nieto salía en videitos pedorros rasgándose las vestiduras, y miren cómo estamos, abandonados, olvidados. Y por eso es tan importante el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, muchos que dicen, ¿yo qué hago en este canal? ¿Por qué golpetean a nuestro presidente? No. A ver, entiéndase. Hay muchos mexicanos en Estados Unidos, así como hay muchos mexicanos en México, que le quieren aportar a esta llamada por el propio presidente cuarta transformación, a este cambio de régimen. Precisamente para hoy, mi querido Rafa, si te hubiera dado la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador, tú hubieras planteado 2 cosas. Una del lado mexicano, tú la dices, la del lado mexicano, yo adelanto la del lado estadounidense. Muchos mexicanos se han comunicado con Sin Censura desde acá, desde Estados Unidos, y nos han pedido que le planteemos al presidente López Obrador cómo desde acá apoyar, invertir y que se abran los créditos hipotecarios de Infonavit para que el mexicano en el extranjero, para que el mexicano en Estados Unidos pueda comprar su casita y pueda pagarla desde acá. Eso es invertir en México. Y ese era un planteamiento que le íbamos a hacer el día de hoy. Además de que, mi querido Rafa, y vamos a dar el planteamiento, Vicente, de esta iniciativa que está iniciando en redes sociales y que está tomando mucha fuerza sobre que los mexicanos que quieren aportar con bonos para el rescate de Pemex. Y obviamente le íbamos a hacer la pregunta al presidente si se podía o cómo lo podría plantear para que los mexicanos de a pie puedan participar en ese rescate a Pemex y que sea o que vuelva a ser ese patrimonio que durante décadas rescató la economía de los mexicanos. Imagínate, Rafa, para las personas que nos critican, nos cuestionan, oiga, a ver, fíjese nada más lo que podemos aportar, lo que podemos poner en la mesa en cuestión de temas desde Sin Censura. El aporte de los mexicanos en el extranjero, sumado a los miles de millones de dólares que significamos en remesas. Imagínense la aportación que pueden hacer estos millones de mexicanos invirtiendo en casitas, no solamente para los que estamos acá, sino para nuestras familias, que podamos pagar desde acá una hipoteca y que podamos apoyar de esta manera extra a nuestro país, insisto, además de las remesas. Y para los mexicanos allá, desde el punto de vista del ciudadano de a pie, cómo invertir en eso a lo que no le apuestan las calificadoras, estas entidades que van por el mundo diciendo esto sí vale la pena para la inversión, esto no, le bajamos el rating o no le bajamos el rating. Bueno, si las calificadoras no están contentas con el plan del rescate de Pemex que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que muy interesante, mucho pueden aportarle los mexicanos de a pie si hubiera un mecanismo con esto de los famosos bonos
que no sé si legalmente se pueda, si se esté promoviendo, pero qué importantes las preguntas, creo yo, desde mi perspectiva, que le ibas a plantear al presidente López Obrador el día de hoy, pero seguramente te conozco, eres insistente, eres igual que yo, de aferrado. Mañana regresarás a Palacio Nacional buscando que te dé la palabra y poner sobre la mesa estos temas. Así es, Vicente, me hubiera encantado poder hacer la pregunta precisamente ahorita que estaba la secretaria de Energía, que estaba el director de Pemex, que estaba ahora sí que toda su comitiva en el tema petrolero, y sobre todo, Vicente, cuando le estaba cuestionando precisamente una colega extranjera sobre estos bonos y sobre esta calificadora. Esa me hubiera encantado. ¿Por qué? Porque si le hubiéramos puesto o le hubiéramos planteado la pregunta de cómo millones o cientos de miles o millones de mexicanos que quieren aportar para el rescate de Pemex, esto yo creo que hubiera dado mucho revuelo, Vicente. Y eso va para esas personas que dicen que victimizamos al mexicano pobre, ¿no? El mexicano pobre también puede aportar, cada pesito cuenta. Y al migrante mexicano en Estados Unidos, que no es ningún pobrecito. Habrá algunos que regresen con una mano adelante y otra atrás, pero somos una fuerza importante que movemos miles de millones de dólares. Bueno, sí habrá unos pobrecitos, pero no todos somos víctimas de este cabrón orangután naranja que tenemos en la Casa Blanca. O sea, somos muchos los que tenemos poquito dinero que nos gustaría invertir en una casita en México. Y la tendencia es esa, ¿no? Uno llega a Estados Unidos, precisamente como dice Vicente Serrano, con una mano adelante y otra mano atrás, nada más, ¿no? Pero un mexicano le echa ganas aquí. Esa es la tendencia de la mayoría. Por mucho que nos llamen criminales, violadores, narcotraficantes, la realidad es que los mexicanos aquí le echamos muchísimas ganas. Se levantan todos los días muy temprano, van a los centros de trabajo más agresivos, como lecherías en mitad de las nevadas, ¿no? Aquí en Wisconsin, por ejemplo, verdaderamente son muy luchadores las mexicanas y los mexicanos aquí en Estados Unidos, y después de algunos años consiguen el sueño americano. Por mucho que a muchas personas les choque el término, sí consiguen el sueño americano, salen adelante y mandan miles de millones de pesos para sus familias en México. Y pues bueno, Toño, la verdad es que imagínate cómo utilizar el sueño americano para también cristalizar el sueño mexicano. Sí, exacto. Digo, a lo mejor van a pensar la gente que nos está viendo y escuchando que nos volvimos locos, que suena muy bonito, muy romántico, como diría mi hermano Ricardo, pero es la verdad. El sueño, y lo digo por mi tata, que en paz descanse, un albañil toda su vida, que no supo leer y escribir en su vida, que en paz descanse, decía que el sueño de todo hombre debería de comenzar por tener su propio techo, ser dueño de su propia casa. Imagínate que muchos acá en Estados Unidos ya somos dueños de nuestra propia casa y que podamos, con nuestro arduo trabajo, no pidiéndole nada a nadie, simplemente las facilidades al gobierno de México, reactivar economías con construcción. Porque miren, no solamente es invertir en la casita, sino que se invierte en la casita, se genera un mercado que no existe tal vez en estos momentos, se generan empleos para la gente que está allá, que van a tener que construir las casas, y se genera una riqueza a ambos lados de la frontera. Ojalá que te escuche, ojalá que te dé la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque además de periodistas, que no se nos olvide, nosotros somos migrantes también, Toño. Y es que miren, el programa 3 de 3 sí era un buen programa, pero igual que las estancias infantiles 3 por 1, Toño, perdón, 3 por 1. 3 por 1, sí, tiene toda la razón Vicente. Este programa 3 por 1, en el que por cada dólar que enviaba un mexicano, gobierno local, gobierno estatal y gobierno federal ponían otro dólar, sí era una situación muy interesante para el gobierno, pero igual se prestaba para otro tipo de situaciones, ¿no? Para malentendidos, ¿no? Creo que el gobierno mexicano actual, este gobierno de la Cuarta Transformación, puede enfrentar la situación de los mexicanos en el extranjero, de los paisanos en el extranjero, como lo menciona Vicente Serrano. Esa es la idea de muchos mexicanos, si no es que de la mayoría, regresar en todo caso a la tierra que los vio nacer y construir desde cero, con sus dólares, casas, su techo, su lugar su lugar en el que puedan vivir. Es algo que nosotros como mexicanos, muchos mexicanos no pueden hacer porque viven en la desigualdad, en la pobreza. Lo hemos visto con estas irregularidades terribles en Infonavit. Es algo que es muy difícil para los mexicanos, o desde comprar una casa o construir una casa desde cero. Bueno,
pongan atención, saquen su cuadernito a la gente que nos esté viendo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por favor, tomen nota de esto. Esto, como bien menciona Vicente Serrano, sería no solamente bueno para los mexicanos, sino para México en conjunto. Sería una inversión absoluta. Así es, Vicente, Toño. Esto que están ustedes mencionando es súper importante porque ayudaría a millones de mexicanos, habría un derrame económico y se puede volver un círculo virtuoso para el gobierno de López Obrador, porque llegaría bastante inversión, habría mucho más empleos y obviamente serían beneficiadas millones de familias, no solamente por tener casa, sino por tener un trabajo digno y bien pagado. Esto es súper importante lo que ustedes están mencionando y que esperemos que de verdad el gobierno de Andrés Manuel, con la transparencia que está dando, que está otorgando, se pueda hacer un proyecto de esta magnitud. Y bueno, ya que lo estamos mencionando, que no lo haga nada más porque lo planteamos desde Sin Censura, sino porque lo piden muchos paisanos. Hernán Gastelum en el chat dice: Vicente, sé que a lo mejor no mirarás mi mensaje, para que veas que sí, mi querido Hernán, los leo a todos, pero solo quería darte un dato de que sí se puede comprar casa desde allá, ya que se les proporciona un número de cuenta donde depositar y liquidar. Hernán Gastelum, recuerda que el Infonavit depende de los ingresos como trabajador en México. No se puede porque nosotros estamos en Estados Unidos. Y además, muchos paisanos, que quede claro, no es que se han olvidado de sus pueblos, es que no le apostaban a un gobierno plagado de impunidad y corrupción como el de Enrique Peña Nieto. Que quede claro, no es que el mexicano sea un traidor, no es que el mexicano sea olvidado, que se haya hecho malinchista, no. Pero si se le dan las herramientas, si se le da la certeza al mexicano en Estados Unidos, les puedo asegurar que millones de personas estarían dispuestas a invertir un poquito de su arduo trabajo en México. Y ahí nos beneficiamos todos. Dicen por aquí en un mensaje que no promueva las casas de Infonavit porque son Ernesto Duarte, Infonavit son casas basura. Investiga, Vicente. Ernesto, pues ojalá que en este gobierno también tomen ese tema y que ya no se construyan casas basura y que se hagan mejores construcciones para el beneficio de las familias que menos tienen en México, mi querido Rafa. Y bueno, Rafa, Toño, regresando al tema